Drácula, de Bram Stoker. Capítulo 4. Diario de Jonathan Harker. He despertado en mi cama. Si es que no he soñado, el conde debe de haberme traído hasta aquí. He tratado de satisfacer mi curiosidad a este respecto, pero no he llegado a ninguna conclusión definitiva. Sin duda, existen pequeños indicios, tales como que mis ropas estaban dobladas y colocadas de una forma que no es la habitual en mí. Mi reloj no tenía cuerda, y yo tengo la costumbre de darle cuerda invariablemente antes de acostarme. Además, existen otros muchos pequeños detalles. Pero estas cosas no prueban nada, porque pueden ser evidencias de que mi mente no funcionaba como siempre y de que, por una u otra causa, he estado perturbado. Tengo que buscar pruebas. De una cosa me alegro. Si fue el conde quien me trajo aquí y quien me desvistió, debió de darse mucha prisa en su tarea, porque mis bolsillos están intactos. Estoy seguro de que este diario habría sido un misterio que no hubiera consentido. Se lo habría llevado o lo habría destruido. Al contemplar ahora esta habitación, aunque plagada de temores, se me antoja una especie de santuario, porque nada puede ser más espantoso que esas horribles mujeres que están, a la espera de chuparme la sangre. 18 de mayo, he bajado a ver esa habitación a la luz del día, porque tengo que saber la verdad. Al llegar a la puerta del descansillo de la escalera la encontré cerrada. La han encajado tan violentamente en la jamba, que una parte de la madera se ha astillado. Observé que el cerrojo no estaba corrido, pero que la puerta estaba asegurada por dentro. Me temo que no fue un sueño, y que debo actuar de acuerdo con mis conjeturas. 19 de mayo, sin duda me encuentro en una trampa. El conde me pidió anoche, en un tono sumamente dulce, que escribiera 3 cartas. Una, para decir que mi trabajo está casi acabado y que saldré hacia mi país en el plazo de unos días. Otra, para decir que salía a la mañana siguiente de la fecha de la carta. Y una tercera, para decir que he abandonado el castillo y llegado a Bistrita. Hubiera querido rebelarme, pero pensé que en el estado actual de cosas sería una locura enfrentarme abiertamente con el conde mientras me encuentre tan completamente a su merced. Y negarme habría servido tan solo para despertar sus sospechas y provocar su ira. Él sabe que yo sé demasiado, y que no debo seguir viviendo, porque quizá le resulte peligroso. Mi única posibilidad consiste en prolongar las oportunidades. Tal vez ocurra algo que me proporcione la ocasión de escapar. En sus ojos vi esa acumulación de cólera que se puso de manifiesto al arrojar de su lado a la mujer rubia. Me explicó que la recogida del correo es escasa e incierta, y que escribiendo ahora tranquilizaría a mis amigos, y me aseguró con tal vehemencia que cancelaría las últimas cartas, que quedarían retenidas en Bistrita hasta su debido tiempo en caso de que el azar ordenase la prolongación de mi estancia, que oponerse a él habría significado crear nuevas sospechas. Por tanto, fingí aceptar sus puntos de vista y le pregunté qué fechas debía poner en las cartas. Calculó durante unos momentos y después dijo: en la primera, el 12 de junio, en la segunda, el 19 de junio, y en la tercera, el 29 de junio. Ahora ya sé cuánto va a durar mi vida. Que Dios me ayude. 28 de mayo, existe una posibilidad de escapar, o al menos de enviar noticias a mi país. Ha llegado una cuadrilla de cíngaros que han acampado en el patio. Estos cíngaros son gitanos. He tomado notas sobre ellos en mi cuaderno. Son característicos de esta región, aunque están emparentados con los gitanos corrientes de todo el mundo. Se encuentran a millares en Hungría y Transilvania, y carecen casi por completo de toda ley. Como norma general, se acogen a la tutela de un gran noble o boyardo, y adoptan su nombre. Son temerarios y no tienen religión, salvo las supersticiones, y solo hablan las variantes de la lengua rumana que les son peculiares. Voy a escribir algunas cartas a mi país, e intentaré que alguien las envíe al correo. Ya he hablado con ellos por la ventana para entablar relaciones.
Se quitaron los sombreros y me rindieron homenaje haciendo muchos gestos que no entendí. Mejor que su lenguaje hablado he escrito las cartas. La de Mina está en taquigrafía, y al señor Hawkins simplemente le pido que se ponga en contacto con ella. A Mina le explico mi situación, pero sin los horrores que solo puedo conjeturar. Si dejara mi corazón al descubierto, la sorprendería y asustaría. Si las cartas no llegan a su destino, el conde aún no se enterará de mi secreto ni del alcance de mis conocimientos. He entregado las cartas. Las lancé por entre los barrotes de mi ventana, junto con una moneda de oro, e hice todas las señas que se me ocurrieron para indicar que quería que las echasen al correo. El hombre que las recogió las apretó contra su corazón e inclinó la cabeza, y a continuación las metió en su gorra. No pude hacer nada más. Regresé furtivamente al despacho y me puse a leer. Como el conde no ha entrado, he estado escribiendo. Aquí ha llegado el conde. Se sentó a mi lado y dijo con el tono de voz más salamero que pudo adoptar, al tiempo que abría las dos cartas. Los cíngaros me han dado esto, y aunque no sé de dónde provienen, voy a prestarles atención. Vea. Debía de haberlas mirado. Una es suya, y está dirigida a mi amigo Peter Hawkins. La otra, y al llegar aquí su mirada se posó en los extraños signos al abrir el sobre, y volvió a su cara una expresión sombría, y sus ojos refulgieron malévolos. La otra es una vileza, un atropello a la amistad y la hospitalidad. No está firmada, así que no nos interesa. Sostuvo con mucha calma la carta y el sobre encima de la llama de la lámpara hasta que se consumieron. Después prosiguió. La carta dirigida a Hawkins la enviaré, naturalmente, ya que la ha escrito usted. Sus cartas son sagradas para mí. Le pido disculpas, amigo mío, por haber roto inadvertidamente el lacre. ¿No quiere ponerlo de nuevo? Me tendió la carta, y junto a ella, y con una cortés inclinación de cabeza, un sobre en blanco. Lo único que pude hacer fue volver a escribir las señas y dársela al conde en silencio. Al salir de la habitación oí girar lentamente la llave. Unos minutos más tarde fui hasta la puerta y traté de abrirla, pero estaba cerrada. Cuando, al cabo de 1 o 2 horas, el conde entró calladamente en la habitación, su llegada me despertó, pues me había quedado dormido en el sofá. Su ademán era cortés y animoso, y al ver que había estado durmiendo dijo: «De modo que está cansado, amigo mío. Métase en la cama. Allí es donde mejor se descansa. Quizá no pueda disfrutar del placer de hablar con usted esta noche, pues me aguardan muchos quehaceres. Pero confío en que duerma». Pasé a mi habitación y me acosté, y, aunque parezca extraño, no soñé. La desesperación posee sus propios sosiegos. 31 de mayo, al despertar esta mañana se me ocurrió pertrecharme de papel y sobres, que tenía guardados en la maleta, y ocultarlos en el bolsillo, con el fin de poder escribir si se me presentara la oportunidad. Pero me aguardaba una nueva sorpresa, un nuevo golpe. Había desaparecido hasta la última hoja de papel y, junto con ellas, todas mis notas, la agenda de ferrocarriles y viajes, mi tarjeta de crédito. En suma, todo lo que podría resultarme útil una vez fuera del castillo. Me senté a reflexionar durante un rato, y se me ocurrió una idea. Busqué en mi baúl de viaje y en el armario en el que había colocado mis cosas. Había desaparecido el traje con el que había venido hasta aquí, y también el abrigo y la manta de viaje. No encontré ni rastro de ellos por ninguna parte. Aquello tenía todos los visos de una nueva villanía. 17 de junio, esta mañana, mientras me estrujaba los sesos sentado en el borde de la cama, oí en el exterior un restallar de látigos y un golpear y arañar de cascos de caballo en el sendero de piedra que hay detrás del patio. Me precipité hacia la ventana con alegría y vi entrar en el patio 2 grandes carretas, cada una de ellas arrastrada por 8 robustos caballos, y a la cabeza de cada pareja un eslovaco, con su ancho sombrero, su gran cinturón claveteado, una sucia piel de cordero y botas altas. También llevaban en la mano los largos bastones.
Corrí a la puerta con la intención de bajar y tratar de reunirme con ellos por el vestíbulo principal, pues pensaba que quizá habrían dejado aquella puerta abierta para ellos. Un nuevo golpe. La puerta de mi habitación estaba cerrada por fuera. Entonces corrí a la ventana y les grité. Me miraron estúpidamente y señalaron hacia mí, pero en ese momento salió el Eggman 13 de los cíngaros, y al verlos señalar hacia mi ventana dijo algo que les hizo reír. A partir de ese momento, ningún esfuerzo por mi parte ni ninguna súplica angustiosa ni ningún grito lastimero consiguieron que tan siquiera me mirasen. Se dieron la vuelta con resolución. Las carretas contenían grandes cajones cuadrados, con asas de soga gruesa, y evidentemente estaban vacíos, a juzgar por la facilidad con que los eslovacos los transportaban y por la resonancia que producían al moverlos bruscamente. Una vez descargados y amontonados en un rincón del patio, los cíngaros dieron dinero a los eslovacos, y estos, tras escupir sobre las monedas en señal de buena suerte, se dirigieron a sus caballos respectivos. Poco después oí desvanecerse en la lejanía el restallar de sus látigos. 24 de junio, antes del amanecer, anoche el conde me dejó temprano y se encerró en su habitación. En cuanto cobré ánimos, subí corriendo la tortuosa escalera y me asomé a la ventana que está orientada hacia el sur. Pensé que debía vigilar al conde, porque está ocurriendo algo. Los cíngaros están en alguna parte del castillo realizando un trabajo. Lo sé porque de cuando en cuando oigo un ruido lejano y sofocado como de asadones y palas, y sea lo que fuere, debe de estar al servicio de alguna villanía implacable. Llevaba en la ventana casi media hora cuando vi algo que salía por la ventana del conde. Retrocedí y me puse a observar con cautela, y vi aparecer todo el cuerpo. Fue un nuevo golpe para mí comprobar que iba vestido con el traje que yo había llevado en el viaje hasta aquí, y que cargaba sobre sus hombros la terrible bolsa que había visto llevarse a las mujeres. No cabe duda sobre el objeto de su expedición, ni sobre el hecho de que llevara mi traje. Entonces, este es su nuevo y malvado plan. Hacer creer a otros que me han visto, de modo que pueda, a la vez, dejar pruebas de que he estado en los pueblos y aldeas echando mis cartas al correo, y que cualquier tropelía que él cometa me la atribuyan a mí las gentes del lugar. Me enfurece pensar que esto vaya a continuar así mientras yo estoy encerrado aquí, como un auténtico prisionero, pero sin la protección de la ley, que es consuelo y derecho del delincuente. Se me ocurrió la idea de vigilar el regreso del conde, y me quedé sentado tenazmente en la ventana durante un rato. Después empecé a observar que en los rayos de la luz de la luna flotaban unas curiosas partículas. Eran como minúsculas motas de polvo, que se arremolinaban y se agrupaban como en una nebulosa. Las contemplé con una sensación de alivio, y me embargó una suerte de quietud. Me recliné en el alféizar, en una postura más cómoda, de modo que pudiera disfrutar más plenamente de aquel jugueteo aéreo. Algo me sobresaltó, un aullar de perros grave y lastimero que provenía de las profundidades del valle, que quedaba oculto a mi vista. Pareció sonar más fuerte en mis oídos, y las motas de polvo adquirieron nuevas formas con el sonido, mientras seguían bailando a la luz de la luna. Sentí que luchaba por entregarme a la llamada de mis instintos. Más que eso, era mi propia alma la que luchaba, y mis sentimientos apenas despiertos se afanaban por responder a aquella llamada. Me estaban hipnotizando. El polvo bailaba más y más deprisa, y los rayos de la luna parecían temblar al pasar junto a mí y penetrar las tinieblas. Siguieron agrupándose hasta formar sombrías siluetas fantasmales. Entonces me levanté de un salto, completamente despierto y en plena posesión de mis facultades, y fui corriendo y gritando de aquel lugar. Las siluetas fantasmales que se iban separando gradualmente de los rayos de la luna eran las de las 3 mujeres espectrales a las que estaba destinado. Escapé y me sentí un poco más seguro en mi habitación, donde no llegaba la luz de la luna y en la que ardía una brillante lámpara. Cuando hubieron pasado un par de horas, oí agitarse algo en la habitación del conde, algo como un agudo gemido rápidamente sofocado.
Y a continuación se hizo el silencio, un silencio profundo y espantoso que me heló la sangre. Con el corazón palpitante traté de abrir la puerta. Pero estaba encerrado en mi prisión y no podía hacer nada. Me senté y me puse a llorar. Así me encontraba cuando oí un ruido en el patio. El grito angustiado de una mujer. Me precipité hacia la ventana, la abrí rápidamente y miré por entre los barrotes. Efectivamente, había una mujer con el pelo en desorden, las manos apretadas sobre el corazón, como si estuviese agotada tras una carrera. Se apoyaba en una esquina de la verja. Al ver mi rostro por la ventana, se abalanzó y gritó con voz cargada de amenazas. «Devuélveme a mi hijo, monstruo». Cayó de rodillas y, elevando las manos, gritó las mismas palabras en unos tonos que me encogieron el corazón. Se mesó los cabellos y se golpeó el pecho, y se abandonó a todas las violencias de la emoción más desenfrenada. Finalmente, se echó hacia adelante y, aunque no podía verla, oí el golpear de las manos desnudas en la puerta. Muy arriba, probablemente en la torre, oí la voz del conde con su susurro metálico y áspero. A su voz pareció contestar desde todas partes el aullido de los lobos. A los pocos minutos, una manada de estos animales traspasó la puerta en tropel y entró en el patio, como al abrir una compuerta. No se oyó gritar a la mujer, y el aullar de los lobos no se prolongó. Al poco tiempo salieron uno a uno, relamiéndose las fauces. No me dio lástima aquella mujer, porque sabía lo que le había ocurrido a su hijo, y estaba mejor muerta. ¿Qué haré? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo escapar de esta espantosa esclavitud de noche, tinieblas y terrores? 25 de junio, por la mañana, ningún hombre sabe, hasta que ha sufrido la noche, cuán dulce y cuán tierna puede ser la mañana para su corazón y sus ojos. Esta mañana, cuando el sol se elevó tanto en el cielo, que alcanzó la parte superior de la puerta que hay frente a mi ventana, se me antojó que aquel punto que acariciaba la luz era la paloma del arca que se había posado allí. El miedo se desprendió de mí como si se tratara de una prenda vaporosa que se disolviera con el calor. Debo hacer algo mientras el día me infunda valor. Anoche enviaron al correo una de mis cartas fechadas, la primera de la serie fatal que habrá de borrar de la tierra toda huella de mi existencia. No voy a pensar en ello. Acción. Siempre ha sido por la noche cuando me han importunado o amenazado, o cuando me he encontrado aterrorizado o en peligro. Todavía no he visto al conde de día. ¿Será que duerme mientras los demás velan? ¿Será que vela mientras los demás duermen? Si pudiera entrar en su habitación. Pero no existe ningún medio de hacerlo. La puerta siempre está cerrada con llave. No hay forma de entrar. Si la hay si uno se atreve a hacerlo. Si su cuerpo sale así, ¿por qué no otro cuerpo? Yo mismo lo he visto reptar desde su ventana. ¿Por qué no imitarlo y entrar por la ventana de su habitación? Es una posibilidad desesperada, pero mi necesidad es aún más desesperada. Correré el riesgo. Lo peor que puede ocurrir es la muerte. Y la muerte de un hombre no es la de un cordero, y quizá aún esté abierto para mí el temido más allá. Que Dios me ayude en mi tarea. Adiós, Mina, si no lo logro. Adiós, mi fiel amigo y segundo padre. Adiós a todos y, por último, adiós, Mina. El mismo día, más tarde, he llevado a cabo la tentativa, y con la ayuda de Dios, he regresado sano y salvo a esta habitación. Debo anotar ordenadamente todos los detalles. Animado por el valor que acababa de cobrar, fui hasta la ventana orientada al sur y llegué inmediatamente al estrecho saliente de piedra que rodea el edificio por este lado. Las piedras eran grandes y estaban toscamente talladas, y el mortero se había desgastado por la acción del tiempo. Me quité los zapatos y me aventuré a salir por aquel camino desesperado. Miré hacia abajo una vez, para asegurarme de que la visión repentina del espantoso abismo no iba a vencerme, pero después mantuve los ojos apartados de él. Conocía muy bien la dirección en que se encontraba la habitación del conde y la distancia que de allí me separaba, y me dirigí hacia ella como mejor pude, teniendo en cuenta los medios de que disponía.
No me mareé, supongo que porque estaba demasiado nervioso, y el tiempo se me hizo ridículamente corto hasta el momento en que me encontré con los pies en el alféizar de la ventana tratando de levantar el marco. Estaba sumamente agitado cuando me incliné y deslicé los pies dentro. Miré a mi alrededor en busca del conde, pero, con sorpresa y alegría, descubrí una cosa. La habitación estaba vacía. Apenas estaba decorada con unos cuantos objetos que parecían no haber sido usados nunca. Los muebles eran más o menos del mismo estilo que los de las habitaciones orientadas hacia el sur, y también estaban cubiertos de polvo. Busqué la llave, mas no estaba en la cerradura, ni la encontré por ninguna parte. Lo único que encontré fue un gran montón de oro en un rincón, oro de todas clases. Monedas romanas, británicas, austriacas, húngaras, griegas y turcas, cubiertas de polvo, como si llevasen mucho tiempo en el suelo. A juzgar por lo que observé, ninguna de las monedas tenía menos de 300 años. También había cadenas y adornos, algunos con piedras preciosas, pero todos ellos viejos y sucios. En un rincón de la habitación había una enorme puerta. Traté de abrirla, porque al no haber encontrado la llave de la habitación ni la llave de la puerta de fuera, que constituían el objeto principal de mi expedición, tenía que seguir inspeccionando, o todos mis esfuerzos resultarían vanos. Estaba abierta y daba a un estrecho pasillo de piedra que llevaba a una escalera circular que descendía en peldaños empinados. La bajé fijándome en donde ponía los pies, ya que estaba oscura, únicamente iluminada por unas claraboyas abiertas en la gruesa mampostería. Al fondo había un pasadizo oscuro, como un túnel, por el que salía un hedor mortífero, nauseabundo, el hedor de la tierra vieja recién removida. Al atravesar el pasadizo el olor se hizo más cercano y pesado. Finalmente empujé una puerta que estaba entreabierta y me encontré en una vieja capilla en ruinas que, evidentemente, había sido utilizada como cementerio. El tejado se había desmoronado, y en dos puntos había unos escalones que llevaban hasta unas criptas, pero habían excavado el suelo recientemente y habían colocado la tierra en grandes cajones de madera, sin duda ninguna los que habían traído los eslovacos. No había nadie y continué buscando otra salida, pero no existía. Después examiné el terreno palmo a palmo, para no desaprovechar ninguna posibilidad. Incluso bajé a las criptas, donde se debatía una débil luz, aunque hacerlo me llenó el alma de pavor. Entré en dos de ellas, pero no vi nada, salvo trozos de ataúdes viejos y montones de polvo. En la tercera, sin embargo, descubrí algo. Allí, en uno de los cajones, de los 50 que había en total, sobre un montón de tierra recién removida, yacía el conde. Estaba muerto o dormido. No pude saber cuál de las dos cosas, ya que los ojos estaban abiertos y pétreos, pero sin la vidriosidad de la muerte, y las mejillas guardaban el color de la vida, sobreponiéndose a la palidez, y los labios estaban tan rojos como siempre. Pero no se veía el menor movimiento, ni pulso ni respiración, ni le latía el corazón. Me incliné sobre él y traté de identificar alguna señal de vida, mas en vano. No podía llevar allí mucho tiempo, porque el olor a tierra se habría desvanecido al cabo de unas horas. Al lado del cajón estaba la tapa, con agujeros diseminados aquí y allá. Pensé que quizá tuviese las llaves, pero al ponerme a registrarlo vi los ojos muertos, y en ellos, a pesar de estar muertos, una mirada tal de odio, aunque inconscientes de mí o de mi presencia, que huí de aquel lugar y, tras abandonar la habitación del conde, volví a subir a gatas el muro del castillo. Al ganar mi aposento, me arrojé jadeante sobre la cama y traté de pensar 29 de junio, mi última carta lleva fecha de hoy, y el conde ha tomado medidas para demostrar su autenticidad, porque lo he visto salir de nuevo del castillo por la misma ventana vestido con mis ropas. Cuando bajaba por el muro, reptando como un lagarto, deseé tener una pistola o algún arma mortífera para destruirlo. Pero me temo que ningún arma forjada por la mano del hombre tendría ningún efecto sobre él.
No me atreví a esperar su regreso, porque temía ver a aquellas misteriosas hermanas. Volví a la biblioteca y estuve leyendo hasta que me quedé dormido. Me despertó el conde, que me miró con la expresión más severa que puede adoptar un hombre, al tiempo que me decía: mañana hemos de separarnos, amigo mío. Usted vuelve a su hermosa Inglaterra. Yo, a una tarea que puede tener un final tal que quizá no volvamos a encontrarnos. Su carta ha sido enviada. Mañana yo no estaré aquí, pero todo estará listo para su viaje. Por la mañana vienen los cíngaros, que tienen que hacer algunas cosas aquí, y también unos eslovacos. Cuando se marchen, vendrá mi carruaje a buscarlo y lo llevará al desfiladero del Borgo, donde tomará la diligencia de Bukovina a Bistrita. Pero tengo esperanzas de volver a verlo en el castillo de Drácula. Como dudaba de su sinceridad, decidí ponerla a prueba. Sinceridad. Parece una profanación de esta palabra utilizarla asociada con semejante monstruo. Le pregunté súbitamente: ¿por qué no puedo marcharme esta noche? Porque, querido señor, mi cochero y mis caballos están fuera cumpliendo una misión. Pero yo haría el camino a pie con sumo gusto. Quiero irme enseguida. Sonrió, con una sonrisa tan afable, suave y diabólica, que supe que tras su afabilidad se escondía alguna trampa. Dijo: ¿y su equipaje? No me preocupa. Puedo mandar a buscarlo en cualquier otra ocasión. El conde se puso de pie y dijo con una cortesía tan dulce que, de tan real que parecía, tuve que frotarme los ojos. Ustedes los ingleses tienen un refrán que aprecio mucho, porque su espíritu es el mismo que reina entre los boyardos. Dad la bienvenida al que llega. Despedid rápidamente al invitado que parte. Venga conmigo, mi querido y joven amigo. No esperará ni una hora en mi casa contra su voluntad, aunque me entristece su partida y su deseo de que sea tan rápida. Venga. Me precedió con majestuosa gravedad portando la lámpara al bajar las escaleras y atravesar el vestíbulo. De repente se detuvo. Escuché. Oí el aullar de muchos lobos en un lugar cercano. Fue casi como si el sonido estallara cuando el conde alzó la mano, como la música de una gran orquesta respondiendo a la batuta del director. Tras una pausa de unos momentos, se dirigió a la puerta con su porte majestuoso, descorrió los enormes cerrojos, desenganchó las gruesas cadenas y empezó a abrirla. Vi con profundo asombro que no estaba cerrada con llave. Miré a mi alrededor con suspicacia, pero no descubrí ninguna llave. Al empezar a abrirse la puerta, el aullar de los lobos se hizo más intenso y más encolerizado. Sus rojas mandíbulas, con los dientes desnudos, se introdujeron por la puerta entreabierta, y saltaron con sus pezuñas de garras romas. En ese momento comprendí que luchar contra el conde sería inútil. Con semejantes aliados bajo su mando, yo no podía hacer nada. Pero la puerta siguió abriéndose lentamente, y solo el cuerpo del conde tapaba la abertura. Se me ocurrió que quizá fuese aquel el momento y aquellos los medios de ejecutarse mi sentencia. Iba a entregarme a los lobos, y a instancias mías. En aquella idea había una maldad diabólica digna del conde, y como última posibilidad grité: cierre la puerta. Esperaré a mañana. Y me cubrí la cara con las manos para ocultar las lágrimas de mi amarga decepción. El conde cerró la puerta con un movimiento de su poderoso brazo, y los grandes cerrojos resonaron con estruendo en el vestíbulo al volver a su sitio. Regresamos en silencio a la biblioteca, y al cabo de unos minutos me fui a mi habitación. Vi al conde Drácula por última vez, enviándome un beso con la mano, con una luz roja de triunfo en sus ojos y con una sonrisa de la que podría enorgullecerse Judas en el mismísimo infierno. Ya en mi habitación, y cuando me disponía a acostarme, creí oír un susurro junto a mi puerta. Me dirigí hacia allí con pisadas suaves y me puse a escuchar. A menos que me engañasen mis oídos, oí la voz del conde, que decía: atrás, atrás. Volved a vuestro sitio. Aún no ha llegado vuestro momento. Esperad. Tened paciencia. Mañana por la noche será vuestro.
Se oyó un dulce murmullo de risas y, dominado por la rabia, abrí la puerta de golpe. Afuera había las tres terribles mujeres, que se lamían los labios. Ante mi aparición lanzaron una espantosa carcajada al unísono y huyeron. Volví a mi habitación y caí de rodillas. ¿Está entonces tan cercano el fin? Mañana. Mañana. Señor, ayúdanos a mí y a los que me quieren. 30 de junio, por la mañana, quizás sean estas las últimas palabras que escriba en mi diario. He dormido hasta poco antes del amanecer y, al despertarme, me he postrado de rodillas, porque he decidido que, si llega la muerte, me encontrará preparado. Finalmente percibí ese sutil cambio en el aire y supe que había llegado la mañana. A continuación oí el esperado canto del gallo y pensé que estaba a salvo. Abrí la ventana con el corazón alegre y bajé corriendo al vestíbulo. Había observado que la puerta no estaba cerrada con llave, y ante mí se presentaba la oportunidad de escapar. Con manos temblorosas de ansiedad descolgué las cadenas y descorrí los enormes cerrojos. Pero la puerta no se movió. La desesperación se apoderó de mí. Empujé y empujé la puerta y la sacudí hasta que, a pesar de su solidez, tableteó en el marco. Vi que estaba echada la llave. Alguien había cerrado la puerta después de separarme del conde. Me invadió un violento deseo de obtener la llave a cualquier precio, y decidí en ese mismo instante escalar de nuevo el muro y llegar hasta la habitación del conde. Quizá me matase, pero la muerte se me antojaba la posibilidad más afortunada entre tantos males. Sin concederme pausa me precipité hacia la ventana oriental y bajé dificultosamente el muro, como la vez anterior, hasta llegar a la habitación del conde. Estaba vacía, pero ya lo esperaba. No vi llave alguna, pero el montón de oro seguía allí. Crucé la puerta de la esquina, bajé la tortuosa escalera y recorrí el pasadizo oscuro que llevaba a la vieja capilla. Ya sabía perfectamente dónde encontrar al monstruo que buscaba. El enorme cajón estaba en el mismo sitio, muy cerca de la pared, pero la tapa estaba puesta, no asegurada, sino con los clavos en su sitio, listos para ser clavados. Sabía que tendría que registrar el cuerpo si quería encontrar la llave, así que levanté la tapa y la dejé apoyada contra la pared. Después vi algo que me llenó el alma de horror. Allí estaba el conde, pero con un aspecto de juventud renovada, ya que el pelo y el bigote blancos se habían tornado de un gris acero oscuro. Las mejillas estaban más carnosas y la piel blanca parecía rojo rubí. La boca estaba más roja que nunca, y en los labios había gotas de sangre fresca que se deslizaban por las comisuras y caían por la barbilla y el cuello. Incluso los ojos profundos y ardientes parecían incrustados en la carne abultada, pues los párpados y las bolsas estaban hinchados. Era como si aquel espantoso ser se hubiera hartado de sangre. Yacía como una sanguijuela inmunda agotada por el atracón. Me estremecí al inclinarme para tocarlo. Todos mis sentidos se rebelaron con el contacto. Pero tenía que buscar o, en otro caso estaría perdido. La llegada de la noche podría ofrecer mi cuerpo en un banquete semejante a aquel horrendo trío. Palpé todo el cuerpo, mas no encontré ni rastro de la llave. Me detuve y miré al conde. Había una sonrisa burlona en el rostro hinchado, que casi me hizo enloquecer. Aquel era el ser al que yo iba a ayudar a trasladarse a Londres, donde quizás saciaría durante siglos su deseo de sangre entre sus muchos millones de habitantes, creando un círculo nuevo y siempre creciente de semidemonios que se cebarían en los desamparados. La sola idea me enloquecía. Me embargó un deseo terrible de librar al mundo de semejante monstruo. No tenía ningún arma mortífera a mano, mas cogí una pala que habían utilizado los obreros para llenar los cajones, la levanté y la descargué con el borde hacia abajo sobre aquella cara repugnante. Pero en ese momento el conde giró la cabeza y sus ojos se clavaron en mí con el resplandor pavoroso de un basilisco. Ante aquella visión me quedé paralizado, y la pala se volvió en mi mano y rebotó en la cara del conde, dejando simplemente un corte en la frente.
La pala cayó de mis manos y quedó atravesada en el cajón y, cuando intenté cogerla, se enganchó el filo de la hoja en el borde de la tapa, que volvió a caer y borró de mi vista a aquel ser espantoso. Lo último que vi fue la cara hinchada, manchada de sangre y distendida en una sonrisa maliciosa que habría asustado a los mismísimos infiernos. Pensé una y otra vez cuál debería ser mi siguiente movimiento, pero mi cerebro parecía arder, y me quedé a la expectativa con una sensación creciente de desamparo. Mientras estaba así, oí a lo lejos una canción gitana entonada por voces alegres que se acercaban, y, entre las notas de la canción, el rodar de pesadas ruedas y el restallar de látigos. Eran los cíngaros y eslovacos que había mencionado el conde. Con una última mirada a lo que me rodeaba y al cajón que contenía aquella infamia, huí de la estancia y llegué a la habitación del conde, decidido a salir en el momento en que abriesen la puerta. Me puse a escuchar, en tensión, y oí abajo el rechinar de la llave en la cerradura y el arrastrarse de la pesada puerta. Debía de haber otros accesos de entrada, o alguien tenía una llave que abría una de las puertas que estaban cerradas. Entonces se oyeron las bruscas pisadas de muchos pies, que se desvanecieron en algún pasadizo y produjeron un eco estruendoso. Di media vuelta y bajé corriendo hacia la cripta, donde podría hallar la nueva entrada. Pero en ese momento, quizá debido a un violento soplo de viento, la puerta que comunicaba con la tortuosa escalera se cerró con un golpe que levantó el polvo de los dinteles. Al precipitarme a empujarla descubrí que estaba irremediablemente cerrada. Me encontraba de nuevo prisionero, y la red de mi destino se estrechaba en torno a mí cada vez más. Mientras escribo, oigo en el pasillo de abajo el ruido de muchas pisadas y el arrastrar de objetos pesados, sin duda los cajones con su cargamento de tierra. También oigo un martilleo. Están clavando el cajón. Ahora vuelvo a oír las enérgicas pisadas que recorren el vestíbulo, junto a otras pisadas lentas que siguen a aquellas. La puerta está cerrada, y las cadenas rechinan. La llave chirría en la cerradura. Oigo que retiran la llave. Se abre otra puerta y a continuación se cierra. Oigo el crujir de la cerradura y el cerrojo. ¡Atención! En el patio y por el sendero de piedra se oye el pesado rodar de carros, el restallar de látigos y el coro de cíngaros, que se aleja. Estoy solo en el castillo con esas espantosas mujeres. Bah. Mina es una mujer y no tiene nada en común con ellas. Son demonios del infierno. No voy a quedarme a solas con ellas. Trataré de escalar el muro del castillo más lejos de lo que lo he intentado hasta ahora. Me llevaré un poco de oro, por si lo necesitara más adelante. Quizá encuentre un medio de salir de este lugar de espantos. Y después, el viaje de regreso a casa. Al tren más cercano y veloz. Escapar de este lugar maldito y de esta tierra maldita, donde el demonio y sus hijos aún caminan con pies terrenales. Al menos, la misericordia de Dios es mejor que la de esos monstruos, y el precipicio es alto y escarpado. En su fondo puede dormir un hombre como hombre. Adiós a todos. Mina.